especial, una reunión especial como lo es cada reunión, la de hoy con, con esta noticia del fallecimiento del Papa, que en paz descanse, una noticia que para muchos es la pérdida de un ser querido, de alguien significativo en su vida. Y bueno, no sé si Aurora o Nora van a decir algo al respecto, pero en, en todo caso, si les, si Sí, les sí, parece, bueno, expresado Dora Belón, nuestra, ¿cómo? sí, hemos expresado nuestra solidaridad con toda la comunidad católica, como mujeres bautistas también. Bueno, tenemos aquí también a la presidenta de Mujeres Bautistas, que es Liliana, pero como estoy trabajando con los grupos desde relaciones públicas, con diferentes grupos interreligiosos, desde Mujeres Bautistas hemos expresado también nuestra solidaridad con la comunidad católica por esta, bueno, esta partida, ¿no? Del jefe de la Iglesia Católica, que lo sentimos todos y sabemos que es un hombre que ha trabajado muchísimo con los pobres, con los migrantes, con las situaciones sociales, muy comprometido con la actividad social de su pueblo, así que sentimos mucho también esta partida. Como católica, quiero agradecer a la comunidad bautista, comunidad evangélica, la comunidad judía, que solidariamente nos acompañan en esta situación. Una situación que nos apena como comunidad católica, pero también nos llena de júbilo, porque sabemos que ahora Francisco está en la plenitud del amor, en ese misterio inconmensurable, pero misterio de amor. Él cumplió su camino, él abrió puertas, él nos mostró futuro, él nos hizo ver la esperanza y deja huellas muy profundas que no impone, pero invita a seguirlas. Un hombre de Dios, como muchos otros, pero un hombre de Dios que vivió con coherencia y convicción. Algunos podrán estar de acuerdo o no con algunas de sus posiciones, pero él fue honesto consigo mismo siempre. Y ese ejemplo perdura en cada uno de nosotros. Un hombre de bien, un hombre santo, un hombre de Dios. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Aurora, no sé si u otro quiere, algún otro quiere todavía expresar a su manera personal, que acompaña a los hermanos católicos y que hemos perdido. Sí, cómo no, Jaime. Adelante, por favor. Yo ya lo expresé, Marcelo, no sé si se Bien. escuchó. Sí, sí, se Sí, escuchó ah, ok. Sí, 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 se Ah, escuchó, bueno, perdón, no, bueno, pensé que gracias, querías, gracias. preguntaba si querías agregar algo, por supuesto que se escucha. Le pido a Jaime que hable, No, discúlpame, no, no, Aurora. no. Ok, Por esta circunstancia de la vida, a nosotros argentinos, estar en presencia del hombre. El hombre culto, interesante, curioso y sobre todo una persona sencilla. Pensaba y se sonreía. Cuando nosotros lo conocimos en múltiples actividades, pero especialmente en las fechas
importantes para el catolicismo, que lo íbamos a saludar, él nos recibía con su proverbial modestia. Era un hombre muy modesto, excepcional. A la mitad no discutía, aceptaba todas las opiniones y tenía las suyas. Después, lo curioso de este hombre y sus anécdotas era que a toda aquella persona que en Argentina hubiera conocido en su carácter pastoral o amistoso, cuando llegó a Roma, él lo recibía. No solamente recibía a los líderes políticos de todo el mundo, influenciando, digamos, los que influencian, sino al portero de la esquina, al vendedor de diarios. Era un hombre con todas las letras. Entonces, a veces les voy a contar una anécdota, por ejemplo, que los va a hacer sonreír. Una pareja de amigos llega a Roma y tiene que entrar a la habitación que habían alquilado. Pero resulta que la persona que traía las llaves por la hora ya no lo recibía. Entonces, ven un negocio abierto, una florería, se acercan y le dicen, mire, queremos entrar a la habitación que alquilamos, pero no podemos. Entonces él dice, sí, cómo no. Llamó, vino la persona, les abrió la puerta y entraron. Al otro día se encuentran con el Papa y le cuentan la anécdota. Entonces él les dice, bueno, vamos a llevarle a este florero, a este florista, un crucifijo bendizado por mí. Se lo entregan de parte mía. El florista no lo podía creer, que el Papa le hubiera mandado una cruz bendecida. Ese era Bergoglio. No solamente era una persona que ha modificado el mundo en muchos sentidos, sino para él, el florista que había hecho una buena acción merecía un premio. Así que yo les pido que a todos que recuerden un nombre que más allá de todas las jerarquías, era un hombre sencillo, amable, extraordinario. Fuera de todo las situaciones importantes en que tuvo lugar su vida. Un hombre sencillo, un hombre extraordinario. Así que más allá que yo les transmita estas anécdotas que no son inventadas, que son reales, sepan que ese hombre es prácticamente irreemplazable para la humanidad. Nada más, queridos. Yo quería agregar una pequeña anécdota. A mí me tocó como referente de la comunidad judía de Mendoza hacer unas breves palabras en un canal de televisión ayer, me entrevistaron. Eh, Creo que como líder de paz mundial fue muy importante.
como hombre que, como dijo Jaime, recibió a todo el mundo, sea de quien fuera, político, economista, líder religioso, siempre estuvo al pie para recibirlo y dar una palabra de bendición. Eso es lo que hay que recordar de este hombre. Y por más que haya sido el Santo Padre, fue un hombre de bien. Gracias por la palabra. Gracias, Jaime, y gracias, señor Masitelli. Y no sé si alguien más quiere expresar algo personalmente en este momento que dedicamos a recordar y a despedirnos juntos de él. Sin duda que es un tiempo singular el que estamos viviendo y la partida de Francisco, el Papa argentino, es un hecho en sí cargado de significado. Y deseamos acompañar las reflexiones que darán que hablar seguramente en las próximas semanas, no solo en estos días, y nos unimos en esas reflexiones que seguramente son muy profundas a raíz de toda su trayectoria. Eso quería. Gracias, Nora. Gracias. Tal vez en un tiempo especial para toda la esencia humana, uno debe pensar en estas personas que dejaron huella y sobre todo en espacios como este, que no son meros espacios donde cada uno dice lo que piensa, sino que son espacios de reflexión unida. Entonces, me parece que todos tenemos en nuestras filas, en nuestras iglesias, en nuestras confesiones, personas como estas que han dejado huella. Y debemos tener una mirada amplia para no olvidar la esencia de estas personas. Porque Dios nos ha creado con propósito y a veces miramos solamente a aquellas personas que han estado con propósito en nuestras confesiones. Pero me parece que alguien como Francisco y como tantos que hemos conocido nos hace levantar la mirada y tener una percepción global de la esencia humana y de su búsqueda de Dios. Así que me parece que esto es muy importante, la reflexión de cada quien, además de que hemos dejado un saludo y de que lo hemos dejado por escrito y que la fe católica sabe de nuestros años de convivencia en tantos espacios y aún en nuestros congresos. Pero me parece que tenemos que levantar un poco más la mirada de nuestras propias confesiones y llegar a esa búsqueda de Dios que la esencia humana tiene, esté donde esté. Y para las personas con propósito que hemos conocido, tomar esas huellas y, como dice la palabra, mirar al Creador y a quién creó con qué propósito. Así que un abrazo más. Gracias, Liliana. Bueno, si les parece, yo creo que Nora tiene algo preparado para compartir hoy, ¿verdad? Sí, aquí decíamos es un periodo singular el que estamos viviendo y aquí ahora
agradecemos este espacio donde queremos completar algo que quedó pendiente. Vamos a leer el trabajo que escribió Clelia Machinán de Arena en el año 2023. Ahora, ¿por qué lo leemos hoy si ella lo escribió en el 2023? En primer lugar, porque ella lo escribió para este evento, para este momento, para este encuentro, ¿no? Y como era un rasgo característico de su temple, la responsabilidad, no quería fallarle a Ángel con quien se había comprometido. Pero ese día, justamente, la situación era la siguiente. Ella no se sentía con fuerzas para la exposición por su delicada salud, pero su mente súper lúcida, como vamos a escuchar, estaba atenta. Y me pide que yo lea en su representación, por eso tengo yo el texto. Me impactó mucho esto y me sorprendió. Y entonces hablé con ella y hablamos con Ángel, ¿no? Y acordamos los tres que no era indispensable que ella lo leyera en esa fecha, más allá de su responsabilidad absoluta. Entonces, ¿qué esperaríamos el momento en que ella se sintiera mejor, que se sintiera con ánimo, con fuerzas, lo que le permitiera su salud para escucharla a ella, en su boca, sus propias palabras? Con la seguridad absoluta que una vez restablecida, ella lo iba a poder hacer. Hubo altibajos en su salud y lamentablemente no se concretó. Por eso hoy, en su memoria, y por ser ella una provocadora dentro de Mujeres Bautistas Argentinas para participar en espacios como estos, queremos cumplir su deseo y vocación. Mujeres Bautistas Argentinas tiene en su organización una comisión de relaciones públicas cuyas integrantes se abocan a esta tarea. Y antes de leer su trabajo, que es útil para conocernos más, dado que nos vemos aquí todos los martes, un buen grupo de los que están aquí presentes y otros alternamos por ahí, y nos vemos hermanos judíos y hermanos cristianos. Pero seguramente dentro del grupo judío también hay matices en cada comunidad de pertenencia. Y en el grupo cristiano hay católicos con movimientos diversos que también tienen los evangélicos, los protestantes, pero no conocemos demasiado de sus congregaciones específicas. Y este pantallazo que nos da Clelia nos brinda la oportunidad de reconocer algo más de nuestra identidad comunitaria. Decía entonces que antes de escuchar sus palabras, veremos una entrevista de 6 minutos que le hacen dos jóvenes de la Unión Latinoamericana de Mujeres Bautistas en 2022 con motivo de su último libro publicado titulado, en el 2021, titulado Mujeres por algo será. Mujeres, por algo será. Es un libro donde la hermana Clelia habla de su testimonio, de la historia del ministerio de las mujeres en Argentina. Menciona de mujeres de la Biblia, misioneras y mujeres actuales que se destacan por su servicio y amor a Dios. Habla del plan de Dios al crear a la mujer como ayuda idónea, de su valor, sus sentimientos, voluntad y emociones. Escrito por la hermana Clelia Machinán de Arena, Argentina. Recibió al Señor a los 19 años y a partir de ahí no ha parado. Es tarjeta plateada cada martes en Uval. Su fidelidad está impactando a muchísimas mujeres. Bienvenida, hermana Clelia. Empecemos con la entrevista. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. ¿Quién es la hermana Clelia? La hermana Clelia es una mujer que nació en Argentina. Es una mujer que desciende de vascos y andaluces, que tiene genes fuertes, transformada por Cristo. Una mujer llamada para servirle, entregándole totalmente mi vida. ¿Cómo tuvo la idea de escribir el libro Mujeres, por algo será? Mirá, este libro tiene una gestación de años. Hermana Clelia,
más de medio siglo observando, escuchando, conociendo. ¿Me puede explicar cómo mi generación puede ser, estar, vivir de acuerdo con su experiencia? Ustedes están viviendo en un mundo en plena crisis y tensión. Ustedes están en el vértigo de este siglo. Es muy difícil para ustedes este camino que les espera recorrer. Pero solamente volviendo al purísimo evangelio de Jesucristo, ustedes van a salir adelante, ustedes van a ser triunfadores en Cristo Jesús. La verdad que el evangelio necesita ser vivido. No miren ustedes ejemplos humanos, por favor. No miren a Dios con la lupa con que miran a su padre humano, a su padre biológico. Cuidado con los religiosos. No estamos llamados a ser religiosos, religiosas, sino a ser cristianas, seguidoras de Cristo Jesús. Puede ayudar a entender, a comprender esa trayectoria tan larga de las mujeres a través de los hijos, a través de la historia de la humanidad. El lugar de las mujeres, el valor de las mujeres, ¿sí? A través de los tiempos. Puede ayudar a ver todo ese largo recorrido, pueden llegar a tomar conciencia de su propio lugar, ¿está? De su propio lugar en el mundo, en la congregación de los creyentes, en la iglesia. Valorizar quiénes son. Y aquí están las preguntas, las grandes preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? La primera. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo para Dios? ¿Sí? Es asunto de identidad, es asunto de entrar bien adentro de uno mismo. Empezar a mirarse, a atreverse a mirarse, a cuestionarse, a reflexionar en todo eso. Y sabido quién soy, si no me hubiera detenido a pensar y a adentrarme en mí misma. Y por supuesto para ver lo que soy para Dios, que hasta casi a veces ni puedo entender todo lo que yo soy y significo para Dios. Mi identidad, Valentina, está en Dios. Yo soy en Dios. Yo estoy ubicada en Dios. Ahí está mi domicilio, ¿sí? Mi identidad, mi pertenencia. Es cuestión de identidad. Es cuestión de saber quién soy yo y qué soy yo para Dios. Y encontrar mi lugar, mi posición, mi ubicación en el mundo y en la congregación de los santos. ¡Qué hermoso! Entiendo que soy mujer, soy hija de Dios, soy especial. Y hablando de identidad, sé que su libro habla de varios conceptos de belleza. Para usted, ¿qué es la belleza de una mujer? Por supuesto, no es la exterior. La belleza de una mujer viene de adentro. Es la sustancia, es el sentido, es la valoración que sale desde adentro hasta afuera. No es la ropa, el look último modelo, no es el último corte de cabello, no es la delgadez de las modelos. Dios le bendiga. Mujeres, muchas mujeres, por siempre mujeres, tenemos un papel muy importante que cumplir. No nos desanimemos, Dios nos va a sorprender de la mejor manera. Acepte el desafío de emprender un nuevo comienzo. Muchas gracias, hermana Clelia, por este testimonio vivo que nos compartió y le pedimos al Señor la siga usando en su ministerio. Gracias a Valentina también por esta bendición de entrevistar a una mujer tan admirable como la hermana Clelia. Y a ustedes también, mis hermanas, por habernos acompañado en esta hermosa entrevista de bendición. Son muchas las instituciones que manifestaron su reconocimiento, escribieron poemas, semblanzas sobre ella. Solo trajimos un fragmento de lo que comentó, o expresó, publicó el Seminario Internacional Teológico Bautista.
El jueves pasado, el Señor llamó a su presencia a Clelia Machinán de Arena, quien fuera estudiante del seminario entre los años 1953 y 1957, en la licenciatura con especialidad en estudios bíblicos. Compartimos un fragmento de su testimonio. Hace mucho tiempo sentí en mi corazón el llamado de Dios a su ministerio, de diversas maneras, en distintas circunstancias. Primeramente, pensé que podría yo muy bien servir al Señor ocupando el lugar de madre en mi hogar, trabajando en mi iglesia, llevando el mensaje a otros, testificando con mi vida. Pero no hubo en mi alma desde entonces más que desasosiego y duda. No era esto lo que el Señor quería para mí, no era su voluntad para mi vida. En septiembre de 1952, le oí preguntar con todo su amor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Se quebraba mi rebeldía, mi resistencia, a mí gimió mi alma y se deshizo en llanto de humillación y anonadamiento. Y así fue, por años, misionera en el norte argentino, trabajó con distintas etnias y luego misionera a tiempo completo entre las mujeres en lo local, en lo nacional y en lo internacional. Vamos entonces ahora sí a leer su texto. Mientras iban de camino, ocurrió, era inevitable. Algo se movía en las entrañas de mujeres bautistas argentinas organizadas oficialmente en 1929. Era la inquietud y la necesidad que finalmente empujaba el mandato. Era necesario abrir la ventana para respirar otros aires, mirar afuera para ver, para escuchar y entonces conocer. Miraron alto y lejos, comenzando con lo global. El Departamento de Mujeres de la Alianza Mundial Bautista. Se conectaron en 1950, recibieron la visita de su presidenta. Comenzaron a construir amistad y contaron entre los suyos en el mundo. En 1953 concretaron la organización de la Unión Femenil Bautista de América Latina. Y sí, lograron tener la visión regional y mundial de las mujeres bautistas que desfilaban por la pasarela de este mundo. Pasaron años y ya era urticante la necesidad de conexión. La ventana permanecía abierta. Veían otras organizaciones sociales argentinas que también trabajaban por el bien común y el ansiado bienestar integral que trae la justicia que añade la paz. Se preguntaron, en nuestro lugar, ¿qué haría Jesús? Daría el primer paso. El de acercamiento, escucharía, preguntaría, respondería, miraría a los ojos, tendería la mano, amaría con su amor incondicional. La ventana estaba abierta. Ahora quedaba abrir la puerta y salir del gueto y sus estructuras, relacionarse como lo hacía Jesús. Se afiliaron a la ONG Intercambio Cívico Social, inciso, entraron en una comisión de la OEA y en otra del Senado argentino en el Año Internacional de la Mujer. En el Año Internacional del Niño participaron con el Ministerio de Bienestar Social. Y esta es solo una rápida mirada para poder decir que desde entonces tuvieron múltiples oportunidades de participación puertas afuera. Cruzaron el umbral de lo doméstico para transitar el camino del espacio público, sin apuro, con los ojos y oídos bien abiertos y pidiendo la sabiduría del Señor para no equivocarse. Llegó el año 1995 y con él la cuarta conferencia mundial sobre la mujer a realizarse en Beijing. Se hicieron reuniones de Cancillería y allí nos encontramos católicas y bautistas luchando por conseguir un lugar en el programa. Comenzó el diálogo. Comenzó la unidad de criterios. Consiguieron poder realizar un taller cimentado en sus valores. De regreso, las delegadas, y viendo la necesidad de la unión en la diversidad frente a la situación de mujer, víctima de violencia, discriminación y abusos, siguieron conversando. Dieron a luz la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres, MAOM. Quedó integrada por organizaciones confesionales y no confesionales. Se desafiaron unidas por los mismos ideales, principios y valores, hasta el día de hoy, y por la afirmación y capacitación de la mujer y en defensa de la familia. Siempre en respeto, aceptación de la otra persona, pluralidad. Entraron desde el inicio al foro del sector social,
se unieron al Círculo de Instituciones Femeninas CIFER de Rosario y fundaron el Foro de Mujeres Cristianas Evangélicas. Iniciaron junto a judías, católicas y musulmanas, mujeres de fe monoteísta de raíz abrámica. Disfrutaron del diálogo y la reflexión con mujeres judías y católicas en el grupo Diálogo y Convivencia. Por recomendación de mujeres católicas, con quienes trabajaron por largos años, fueron invitadas a formar parte del equipo No a la Trata, de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Tenía directa y excelente relación con mujeres católicas y asistencia a muchas de sus actividades de diversas organizaciones del credo, pero nunca así de directa con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora delante una muy buena oportunidad de acercamiento. Tomar la mano que se tendía. Tiempos difíciles los que se viven. Avanza el enemigo de Dios, del cristianismo, atacando por todos los flancos su fe creacionista, la dignidad de la vida, de los seres humanos sexuados como hombre y mujer, de la pareja y de la familia y de las iglesias donde se congregan en respuesta del amor de Dios y de su enviado Hijo Jesucristo que perdona pecados. Sí, el pecado de la corrupción, que saca del eje central y produce columnas vertebrales de gelatina. Hombres que se creen dioses y juegan al yo, que avanzan por correr los fundamentos de la nación que invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Persecución solapada y también abierta. Nuestra querida Mafalda, mirando lo que pasa, diría que no hagan con los tan mentados derechos humanos, que a veces se usan conforme a la conveniencia y se tuercen, lo que hicieron con los 10 mandamientos, la Constitución Suprema. Es cierto que la unión hace la fuerza, que católicos y evangélicos y judíos y musulmanes pueden reflexionar, orar y marchar juntos para producir cambios. Lo evidencian los hechos recientes. Dios mira y opera en todos, desde el interior de todos. En la creencia bíblica fundamental, ellas hacen acuerdos. Respetan las diferencias, las particularidades de las distintas idiosincrasias y sus visiones coyunturales. Tienen diversidad de ideas y acciones conforme a sus creencias y en conjunto. En esta pluralidad buscan generar un espacio legítimo y visible en la sociedad. No al matrimonio homosexual, no a la legalización del aborto, no a la educación sexual integral de niños y adolescentes basada en la ideología de género, no a la trata y tráfico de personas. Y mientras iban por el camino, comprometidas con la paz, que requiere como un trabajo artesanal, pasión, paciencia, experiencia y tenacidad, para sembrarla con acciones cotidianas, actitudes y gestos de servicio, de fraternidad, de diálogo, de misericordia. Fueron invitadas por la Comisión Nacional de Justicia y Paz para formar parte de un panel y exponer sobre el tema el diálogo de la amistad social como camino para conquistar la paz. La expositora se remontó a aquellos años de 1800, cuando los bautistas empezaron a llegar al país. En 1818, Diego Thompson, pastor y educador escocés, con el afán de establecer escuelas y distribuir la Biblia, trajo para Latinoamérica la primera versión en español. En 1820 celebró el primer culto en Buenos Aires y en 1821 ya funcionaban 16 escuelas. En 1861 los heroicos galeses se instalaron en el valle del río Chubut. En 1881 Pablo Besson, erudito pastor suizo-francés, llamado por los ya arribados bautistas a la colonia agrícola de Esperanza, Santa Fe, comenzó su lucha. Todos estos pioneros, por no seguir agregando nombres, tenían que recorrer un camino nada fácil, comenzando por sus relaciones con el catolicismo, ¿no? En el siglo XIX. Legaron buenas historias que por ser registradas fehacientemente se pueden contar. Ocurrió un día en que murió una niña en la colonia de Esperanza. El cementerio era administrado por la Iglesia Católica que no sepultaba evangélicos. Pablo Besson reunió a la iglesia, levantaron un acta y en la chacra de los padres de la niña realizaron el sepelio. No había registro civil.
Casaba la Iglesia Católica y registraba los nacimientos y las defunciones. ¿Cómo podían los bautistas legalizar estos hechos? Pues levantando actas que relevaban todos los datos pertinentes. Don Pablo comenzó a escribir en el diario La Nación. Reclamaba justicia, equidad, libertad de conciencia, de culto, de profesar libremente la fe, no discriminar, cumplir con lo estatuido por la Constitución Nacional. En 1884 se creó el registro civil. Y mujeres bautistas pueden contar historias vividas desde 1900 por sus abuelos y padres, muchas historias que escucharon con atención, sintiendo el dolor del rechazo y desprecio que ellos sintieron al ser tratados como indeseables apóstatas. Abrían salones para predicar el Evangelio. Allí se presentaba el sacerdote del barrio con un grupo de jóvenes gritando palabras no gratas y haciendo ruido para impedir que continuaran las reuniones. Levantaban carpas y ellos venían intentando aflojar las estacas y tirando piedras. Eran constantes, por tanto los esperaban, y qué revuelo con las infaltables peleas entre los jóvenes de ambos bandos. Organizaban partidos de fútbol para los niños y venían a robarle la pelota. ¿Qué corridas se producían al presente para rescatar la pelota? En fin, que pasando el tiempo de cura y sanidad por la palabra santa, muchos de estos cuentos terminaban con la risa de toda la familia. Estos locos evangelistas. Hay muchas mujeres bautistas que hoy testifican de la discriminación sufrida, la experiencia personal de sentirse separadas, excluidas y de haber escuchado palabras tan feas como herejes, ignorantes o aborrecedoras de la Virgen María. Pero no se quedaron en el pasado doliente y están participando hoy aquí, hermanadas, porque tienen la experiencia vivencial. La amistad se construye, la paz es gracia de Dios para practicar con el otro, el prójimo. Se construye, fue una decisión. Amar sin condiciones también fue una decisión. Fue posible, es posible. No pretenden haberlo alcanzado totalmente, ni que lo que logrado sea perfecto, pero mientras van de camino, esperanzadas, prosiguen al blanco. El diálogo de la amistad social como camino para la conquista de la paz. No fue casual que Jesucristo entrara en Samaria. No fue casual que se sentara a comer con publicanos. No por nada Dios le tuvo que mostrar a San Pedro que no podía rechazar lo que él limpió. No por nada se celebró el primer concilio, el de Jerusalén. El maestro practicó el diálogo de la amistad social como camino para la conquista de la paz. Y en eso siguen las mujeres bautistas mientras van caminando. Hasta aquí el texto de Clelia. Y tenemos entre nosotras a varias hermanas, a Lidia, a Aurora, Liliana y seguramente que a Rosa, muchas hermanas que trabajaron codo a codo con ella en esto justamente de las relaciones con grupos confesionales y no confesionales. Así que yo quisiera, si me permite, Marcelo, por ahí antes de abrir todo, que si cada una, si Lidia, Aurora, Liliana, Rosa, si quieren comentar algo de esa experiencia del trabajo de relación con los grupos interreligiosos. Adelante, Lidia. Estás muteada. No la estamos oyendo, Lidia. Sí, ya está, Ahora sí. ya está. Sí, yo antes de empezar de hablar de Clelia, tengo que hablar de una de las otras hermanas, de Elba, Machinandiarena de Bachor. Yo era muy joven que integré un grupo interdenominacional que también tenía relación con trabajo con mujeres católicas, que este grupo de la Liga Argentina de Mujeres Evangélicas celebraba en el Día Mundial de Oración,
el cual es una organización mundial que en marzo, ahora no recuerdo el día exacto de marzo, que se celebra eso y empieza en una isla que es el primer grupo que ora hasta terminar el día. Bueno, entonces en ese grupo invitaban a Elba Bachor, Machinandiarena de Bachor, para las conferencias que tenían anuales, y ella presentaba un mensaje, una conferencia, y me llegó, yo era muy joven en esa época, me llegaban muchísimo los mensajes de Elba, muy sentidos, no sé si porque era muy joven o qué, pero me llegaban muchísimo las palabras que daba, siempre basada en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, por varios años, en esos encuentros, la veíamos. A lo mejor en esa época Clelia estaba de misionera en el norte, no sé porque todavía no la conocía. Más adelante ya en contacto con mujeres bautistas, más cercano, pude apreciar el trabajo de ella y su fortaleza en todo, en la manera que decía las cosas y todo, era esa fortaleza que tenía. Y ya más en los años recientes, diría hace unos 20 años, estaba yo en la Liga de Argentina de Mujeres Evangélicas que les expresé, estaba conectada una miembro de ese grupo en la mesa de organización de mujeres, mesa argentina de organización de mujeres, estaba una señora bastante mayor, que era una de las fundadoras. Clelia fue también una de las fundadoras de la mesa de mujeres. Juntos, creo que han quedado pocas en vida, que hay una católica que está todavía, pero no están participando por su edad. Clelia hasta hace pocos años estaba en la mesa de mujeres. Y allí, después que esa amiga o miembro de la Liga de Mujeres partió, entonces me dijeron, bueno, vos sos la que tenés que suceder en eso. Bueno, tenía experiencia con trabajos interconfesionales por el trabajo que hacía en Sociedad Bíblica, pero este era netamente de mujeres y allí tuve la oportunidad de tomar distintas responsabilidades o cargos que fueron elegidas, y también estábamos conectadas con el grupo de mujeres de fe, se llamaba Mujeres de Fe, y estaban las musulmanas que eran monoteístas, entonces se integraban también en esos encuentros. Así que pude conocer todo eso a través de lo que compartíamos en la mesa. Y siempre fue el ejemplo, en los últimos años, era la que daba la última palabra, Clelia. Ella siempre nos dirigíamos a ver, bueno, ¿qué dice Clelia? O cuando no estaba, pensaban también, bueno, vamos a llamar a Clelia, era la palabra cantante, ¿no? Y fue muy apreciada hasta a la última reunión que tuvimos no hace pocos meses, siempre se mencionaba en ese grupo. Así que ese privilegio de haber compartido el trabajo y haber sido beneficiada en mis conocimientos cuando era muy joven y después ponerlos en práctica para poder seguir adelante. Gracias. Creo que en poco tiempo dije mucho. Ahora sí. Muchas gracias. Para mí, Clelia ha sido una maestra de vida, he aprendido mucho. Una vez me tomó de la mano y me dijo, vos venís conmigo a Mujeres Bautistas. Hace 30 años que estoy trabajando en Mujeres Bautistas Argentinas. Y después, Clelia, con esa mente abierta que ella tenía, me llevó
a la Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres, la que comentaba Lidia, y comenzamos a trabajar con mujeres católicas, con mujeres judías. Conocimos a Elsa, hace muchos años que conozco a Elsa. La invitamos a Elsa a nuestra iglesia en San Isidro para tener un taller también sobre decisiones o discernimiento para la toma de decisiones, creo que era el taller Elsa. Y comenzamos a trabajar juntas, a nutrirnos, a conocernos, a escucharnos, a respetarnos. Realmente fue una experiencia maravillosa la que tuvimos con Clelia. Clelia era una persona de convicciones muy firmes. Ella, cuando ella hacía algún comentario, era con una fuerte convicción interna de lo que estaba diciendo. Y fijaba su posición en lo que creía. Y así aprendimos a respetarnos unas a las otras, a escucharnos, a aprender, a nutrirnos también de otros credos, a no encerrarnos en lo nuestro, a tener esa apertura. Fue así que un día, a través de Elsa también, que nos invitó, ingresamos al grupo Diálogo y Convivencia, que nos reunimos los últimos martes de cada mes en la sinagoga Lan Rotacol. Acá tenemos algunas representantes, también a Gloria, por ejemplo. Este grupo se formó después del atentado a la AMIA, en que algunas mujeres católicas y otras más de otros credos se acercaron a la sinagoga y preguntaron en qué podemos ayudarles. Y fue así que se creó el grupo con la rabina Margit, y este grupo, bueno, ya hace 22 años que estoy integrando este grupo realmente y estamos viviendo unas lindas experiencias. Hemos trabajado muchísimo en diferentes aspectos. En un tiempo de pandemia también tuvimos el nudo solidario, teniendo la posibilidad de darle una salida laboral a aquellas mujeres que no tenían trabajo. Entonces, a través de lanas que íbamos consiguiendo, ellas tejían y podían vender esos productos. Y otras actividades sociales que hacíamos, pero también estudiamos la palabra. Y teníamos la libertad nosotros con Clelia también de abrir nuestras Biblias y comentar lo que decía Jesús, lo que decía el Nuevo Testamento. Y hablábamos de la palabra con libertad, expresando nuestros pensamientos y escuchando también el pensamiento de otros. Así que fue un tiempo muy enriquecedor, todo este tiempo con Clelia, y compartíamos muchas vivencias y experiencias, porque nosotros tomábamos el tren en San Isidro, íbamos hasta Retiro, así que teníamos largas charlas con Clelia. Ella siempre con su mente activa, y ella me decía: Aurorita, mira, tenés que hacer esto, tenés que pensar de esta manera, tenés que trabajar en este sentido, siempre impulsándome, ¿no? Así que yo la escuchaba porque era una mujer muy sabia, y aprendí, como dije antes, muchísimo de ella también en este recorrido de vida. La extraño muchísimo porque ahora concurro a los lugares donde íbamos juntas, sola, pero bueno, ha dejado huellas, como dijeron, ¿no? Ha dejado huellas, nos dejó ese legado y bueno, nosotras seguimos en este camino. Muchas gracias. Gracias, Aurora. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no, por favor. Nora en la lectura menciona a CIFER, que es una institución de todas las organizaciones de Rosario y que estamos participando las bautistas bastante numerosas y que es como una familia y son católicas, judías, empresarias que no son nada, o sea, es un grupo muy heterogéneo
pero que nos amamos casi como una familia. Y creo también que Clelia, que estaba ahí, que ha venido a CIFER, que ha sido casi fundadora de CIFER, o se han unido en esa lucha que tenían en común en esa época las mujeres. Y quería decir que Clelia me hace acordar a Pablo. Pablo cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en realidad, en mi persona, y creo que muchas bautistas, Clelia es un Pablo. Y queremos ser imitadoras de ella, porque ella era una imitadora de Cristo. Solo quería agregar, en mi caso tenemos sangre común, ¿verdad? Yo soy su sobrina. Mi madre es prima hermana, pero han sido criadas como hermanas, porque su mamá falleció cuando eran muy chiquitas. Entonces es la tía Clelia, mi abuela crió a esas niñas junto con los hijos que ella tenía. Pero Nora, al expresar en la lectura tantas palabras que uno podía verla a Clelia, cada frase era un gesto de Clelia. Y yo me voy a quedar con 4 palabras de esa lectura que la pintan de cuerpo entero, que era pasión, paciencia, experiencia y tenacidad. En el relato, ella menciona estas 4 virtudes, que me parece que es el gran legado que nosotros tenemos. Era una mujer apasionada, y las mujeres bautistas lo somos. Lo somos al predicar, lo somos al trabajar, ponemos vida y corazón en cada proyecto. Proyectos nacionales, proyectos mundiales. De hecho, todas las mujeres bautistas de América Latina estamos sosteniendo con nuestro aporte económico una misionera en la India. Alguien que estaba alfabetizando a tanto analfabeto del país más grande del mundo, porque ya no es China, es India. Clelia es proyecto, Clelia es pasión, Clelia es tenacidad y es experiencia. Gran legado para nosotras. No sé si Dora, ¿querés decir algo? ¿O Teresa? Bueno, queridas hermanas, gracias por permitirme la palabra. Yo no tuve mucho tiempo de contacto con Clelia, pero en mis primeros tiempos, cuando me acerqué a mujeres bautistas, me acerqué al Señor y a los primeros congresos y reuniones de mujeres, era realmente muy, muy hermoso participar de los talleres de Clelia. Una mujer con una capacidad intelectual realmente maravillosa y una manera sencilla, llana y a veces simple y hasta divertida de dar sus talleres, para que todos pudiéramos comprender cuál era el mensaje que ellas nos querían. Y todas buscábamos tener un ratito con Clelia, porque era, como alguna vez nos dijo Liliana, mujer luz, con la bendición del Señor de haber podido compartir tiempo con ella. Nunca me voy a olvidar. Un ejemplo, Clelia, muy amada, aún siendo muy mayor, tenía una llegada muy buena a todas las edades. Guardo un hermoso recuerdo de Clelia.
Bueno, muchas gracias a todas. Por lo menos por mi parte, yo no conocía de la trayectoria de Clelia. Hablo de mi ignorancia, simplemente. Y ver una mujer luz, una mujer llena de pasión, paciencia, experiencia y tenacidad, es maravilloso. Y es una riqueza humana, mucha riqueza humana, que es lindo que sea valorada, que sea recordada, que su recuerdo ilumine el camino de mucha gente y el futuro. En esta reunión, yo al comienzo dije, cada reunión es única, es diferente, ¿no? A mí me tomó totalmente de sorpresa el contenido de las cosas que escuché hoy. Y como hay gente que yo veo caras nuevas, gente que tal vez hoy es la primera vez que está compartiendo este espacio, quiero contarles un minuto cuál es el propósito inicial que le quisimos dar a este espacio y que no excluye que a veces tengamos reuniones con el propósito de recordar a alguien como Clelia. Está todo bien. Ahora, este espacio fue creado, y lo comento especialmente para las mujeres que hoy vienen a rendir su homenaje a Clelia y acompañar este homenaje a Clelia. Les quiero contar dónde están. Es un espacio que hemos creado desde la Fundación Shalom con el propósito de brindar la posibilidad de un encuentro para el diálogo entre judíos y cristianos, un diálogo donde apuntamos a algo que prácticamente en otro lado no se da, que es el diálogo en el plano teológico, a compartir ideas, perspectivas de lo teológico, lo litúrgico, de unos y otros, para aprender unos de otros y para poder tender puentes entre unos y otros. Digo esto porque a mí me sorprendió y me agrada todo lo que he escuchado, pero me imagino que quienes vienen por primera vez por ahí también quieren saber, ¿y este grupo tiene algo de especial? Pues sí, eso es lo que tiene de especial este grupo. Así que las invito a todas a que si el martes que viene a la misma hora, la semana que viene a la misma hora, tienen ganas de ver a ver otra reunión que no va a estar dirigida a homenajear la memoria de una persona, de una vida tan rica como la Clelia que ustedes nos han mostrado, están invitadas a volver y a participar de un encuentro en el diálogo. Vamos a ver, en una de esas, la reunión del martes que viene, se da el diálogo sobre cuestiones de teología, diálogo en el plano teológico. Perdón la nota a pie de página, pero me pareció que era para complementar un poco la reunión. Y ahora sí, invito a los participantes más habitués, digamos, de este espacio, si tienen ganas de compartir alguna reflexión, alguna idea sobre lo que hemos escuchado. A mí me encanta. Escuché que Clelia, que era católica, fue criada junto con la mamá de Liliana, que Liliana es una mujer bautista. Eso ya habla de diálogo interconfesional, eso solo. Claro, pero no. Clelia era evangélica también. Muy, muy respetuosa y con muchas amigas como tenemos en la iglesia hermana, pero ella venía de la iglesia evangélica también. Sí, Elsa, adelante. Adelante, Elsa, te escucho. Bueno, yo me sumo a este recordatorio de Clelia, de quien me honro haber sido amiga, y siéndolo aún desde el alma.
porque los afectos no desaparecen. Y para los que tenemos esa visión de trascendencia, sabemos que hay un diálogo que no termina, porque el diálogo del alma es permanente si lo alimentamos. Clelia, una mujer extraordinaria. No voy a mencionar a todas las bautistas, la menciona Aurora, la menciona Lidia, a Magda. Son mujeres maravillosas. No tenía yo en mis años de juventud vinculación con ellas. Y cuando me vinculé, encontré un modo especial, propio. El modo de las mujeres bautistas. Y me llamó siempre la atención la espontaneidad con que lo nombran a Jesús, la espontaneidad con que está incorporado en su vida cotidiana y lo manifiestan. Me impactó siempre. Tal vez las católicas somos más, no sé, no es prudente, no es la palabra para nada prudente, porque no son imprudentes las bautistas. Somos más pudorosas, tal vez eso. Las bautistas son más abiertas. Y así fue Clelia, que yo hoy diría que Clelia era un alma abierta, absolutamente abierta, para acoger, para recibir, para querer, para incorporar, jamás para imponer, jamás para dominar, jamás para convertir. Ella daba lo que era. Su alma era una fluidez de contacto con Dios. Y yo a Clelia la veo como cimientos. Ella es el cimiento de la vivencia cristiana. Una mujer de valores. Y esos valores eran el cimiento de su vida. Tanto los valores religiosos, de fidelidad y de coherencia con la fe, como los valores humanos, que en definitiva son los valores divinos. Porque la ética humana, la buena ética, son los valores humanos. La diferencia es que desde lo religioso le damos la proyección de trascendencia. Pero por eso podemos confluir. Y vuelvo a Clelia. Cimientos, una columna sólida, una mujer de fortaleza, en su sonrisa suave, en su gesto delicado, pero había una fortaleza inquebrantable. Su mirada era el brillo de la fe. Su sonrisa era la recepción de la amistad. Su palabra era la sabiduría. Una mujer íntegra, una mujer que es ejemplo, una mujer que es vuelo. Esa palabra me gustó, ahí me salió, vuelo. Una mujer que con los pies en la tierra, sin embargo, tenía la capacidad de volar, de sobrepasar la miseria y encontrar siempre eso otro, que simbólicamente está ahí entre las nubes, pero no porque está en las nubes, sino porque anclada en la realidad tiene la capacidad de seguir volando. Y esa es nuestra Clelia. Y seguramente hoy en el cielo estará haciendo de las suyas. Seguro que no para y seguro que está volando. Gracias, Clelia. Y gracias, Señor, por haberme hecho partícipe de este tiempo histórico donde caminé con Clelia y caminé con mis hermanas bautistas. Gracias, Señor. Ángel, Daniel.
¿Alguien quiere agregar? Normalmente tengo que estar pidiendo por voces femeninas, habitualmente en las reuniones. Hoy vendría bien una voz masculina. Hola a todos y a todas. Lilia, el recuerdo que siempre está en mi corazón. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el corazón, dicen los de bendita memoria, hay senderos, es un jardín, y pasamos por él y nos acordamos de los seres queridos? Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, 8 años, o tal vez menos, Clelia me venía a buscar a mi casa, vivía en Ramos Mejía, para llevarme a la escuela dominical. Así que yo también he conocido toda la vida de Clelia y doy gracias a Dios, como hizo Elsa, por la firmeza, el cariño y el amor. Me tomaba de la mano y me llevaba a la escuela dominical que se hacía en el colegio Ward. Así que han pasado solamente unos 2, 3 años de todo eso. Mencionaron su capacidad, su apertura, ¿no? Su apertura, y tenía una gran capacidad de trabajo en equipo, en grupo. Es decir, cualquier propuesta que hubiera, ella sumaba. Y los últimos, el año pasado o en el 23, hicimos un taller de escritura que era por grupos, y ella fue la primera que se ofreció para integrar un grupo, y eso siempre con esa solidaridad y a la vez esa sencillez de estar compartiendo con otros y ayudando a crecer a cada uno. Eso es, creo que es una de las cosas más valiosas. Y de hablar que usaba la tecnología, en la predicación del 2019, en un congreso, ella usó bien la tecnología, es decir, tenía una ductilidad para utilizar cualquier herramienta, y que sirviera para transmitir, ¿no?, el mensaje del Evangelio. Así que es un... Y También Nora, creo Angélica. que... Sí. Angélica, sí. Angélica. Angélica, la escuchamos. Quería aclarar que en ese equipo de mujeres escritoras me tocó trabajar con Clelia. Éramos 3, Clelia, Olga Pérez y yo. O sea, Buenos Aires, Corrientes y Santiago del Estero. Eso quería aclarar a lo que decía Nora. Sí, fue punta de adelante. lanza también, sí, fue punta de lanza abriendo caminos para el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia también, en un momento crucial, digamos, ¿no? Ella, bueno, muchas veces ella decía, yo soy nieta de vascos, ¿no? Con su carácter firme también, pero supo ganar esos espacios también para que nosotras también pudiésemos tener esta libertad y en cuanto al liderazgo femenino, ¿no? Jaime, recién, ¿sí? Te escuchamos. Es muy interesante
lo que estamos viviendo en este momento. En este momento donde nos ha abandonado un hermano, estamos hablando de una hermana que nos ha abandonado y que yo no conocí. Como mi vida fue salvada por mujeres que lograron mandarnos una orden, un formulario necesario para emigrar a la Argentina. Y así con mi madre, que empezó desde muy pequeña a ganarse la vida, siempre es difícil encontrar tanta uniformidad. Mi madre fue una persona casi letrada, pero que nos dio la posibilidad de sobrevivir y también de vivir. Entonces, cuando tanta gente elogia a una persona por sus conceptos espirituales, me hace sentir orgulloso de estar en este grupo, porque a veces que se una la capacidad de producir hechos con la intelectualidad, con el amor, diría que no es tan fácil de encontrar. No es fácil que se reúnan esas condiciones. Hay gente muy bella, hay gente muy inteligente, hay gente muy prestigiosa, hay gente muy política, pero no admiramos normalmente a la gente que nos une en favor de causas adecuadas, buenas, éticas y que ayuda a las demás a crecer. Así que muchas gracias, chicas, señoras, por lo que nos han dispensado en el día de hoy, que yo acepto emocionado. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Creo que hablaste en nombre de todos los varones, porque no hay varón que tenga derecho a decir que su... Hola. Hola, sí. ¿Jaime? Sí, haz algo ya. Bueno, le estaba dando las gracias a Jaime porque recién dijo algo que todo varón puede repetir. Mi vida fue salvada por mujeres. ¿Qué varón no ha recibido la vida misma de una mujer? Bueno, Violeta Perniche dice muchas gracias. Gracias a usted. No la veo en pantalla, no sé si alguien más quiere compartir alguna palabra, alguna reflexión, alguna idea. Celia Mayer. Agradecida y muy emocionada con esta reunión. La verdad, de ver ese amor entre hermanos de distintas confesiones, de escuchar todo esto que se ha dicho de Clelia, quienes la hemos conocido. Creo que realmente la han pintado como ella era. Muy bendecida por haber participado de esta reunión. Muchísimas gracias. Soy de Crespo, Entre Ríos. Muchas gracias. Bueno, además de invitar a todos a que si quieren participen el martes que viene a las 18:30, como dije, cada reunión aparece algo nuevo y es una sorpresa, pero en principio el propósito es que dialoguemos entre judíos y cristianos sobre temas
de teología, diálogo en el plano teológico. Pero, chachán, chachán. Elsa, ¿puedo pedirte que conduzcas un rezo? Porque, bueno, es un día tan especial hoy que te pido si puedes conducirlo. Bueno, Gracias. Señor, hoy estamos reunidos y tenemos dos hechos importantes. Dos hermanos nuestros, Clelia y Francisco, nos han dejado y se mudaron. Se mudaron a tu casa. Y sabemos que los tenés que haber recibido con un abrazo enorme. Ambos llegaban con sus manos llenas de las manos de todos a quienes ayudaron. Ellos han sido modelos para nosotros, porque nos mostraron cómo se es fiel a ti. Ayúdanos a aprender de ellos. Ambos vivieron la fe desde la convicción, con humildad, con generosidad, con entrega, con tenacidad, con valor, con energía. Tuvieron un corazón abierto para querer a todos, para entender, para comprender, para acompañar, para sostener. Y lo pudieron hacer porque vivieron contigo, porque vivieron en ti, porque supieron descubrir, como decía Clelia, su identidad, quiénes son y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Francisco vivió de esa manera también. Ambos vivieron procurando dar respuestas fieles al Creador. Su fe fue viva, su esperanza fue activa, su caridad fue plena. Y ahora en el cielo viven esa plenitud de la caridad. Ayúdanos, Señor, a seguir sus huellas. Amén. 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 Gracias, Nora, por compartirnos este hermoso mensaje de Clelia. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, Nora. Hasta el martes. Hasta el martes. Shalom, shalom. Gracias, hasta el martes. Dios. Shalom. Gracias a todos.